Bueno, entonces, volviendo al tema. Esta es la iglesia de Chiquitos, ¿verdad? Es una de las pocas iglesias. Chiquitos comprende cinco iglesias, ¿verdad? Concepción, Santa Ana, San Javier, etcétera. Para los que, Y un ratito antes, o sea, para los que se están uniendo otra vez, estábamos hablando creo sobre, esta es la recopilación que se hizo en Chiquitos, ¿verdad? sí, De esa, estamos mm, llegando a ese punto. la gran recopilación. Estas son unas de las pocas iglesias que quedan en pie, ¿verdad? De, de la época, construidas por el misionero Martin Schmidt, que también fue compositor. Este es el púlpito, está todo trabajado en madera. eh, Estas son fotos muy antiguas. Esta es una foto también que es un caso raro el de Chiquitos porque los habitantes de esas reducciones cuando los jesuitas fueron expulsados quedaron viviendo allí, no como acá, por ejemplo, muchos volvieron a la vida, digamos, del monte, ¿verdad? A establecerse en nuevas comunidades, otros se quedaron y después fueron, digamos, como se fue cayendo lo que fue la infraestructura. Pero ellos se quedaron allí, siguieron inclusive tocando la música, pero no sabían leer partitura, es decir, ellos como que se transmitían de oído, de boca en boca las músicas, ¿verdad? Los cantos y inclusive llegó un tiempo en el que hacían con los violines, eso ya mímica nomás porque no sabían tocar, pero sus abuelos lo hacían, sus bisabuelos lo hacían, entonces la cultura, ese tipo de culturas como son de transmisión oral, ¿verdad? Entonces representaba algo espiritual también. Esta es una talla hecha que se hizo en chiquito, ¿verdad? Fíjense cómo está desproporcionada, pero tiene ese rasgo, por ejemplo, parece un rostro indígena, ¿verdad? Y tiene esos rasgos étnicos eh, y tiene la desproporción, ¿verdad? Que el brazo está fuera de proporción. Ese es clásico de la escultura, de las tallas del barroco guaraní, la pérdida de las proporciones y también el no, por ejemplo, cuando hay un Cristo crucificado, la pérdida del sentido, ¿verdad? De la crucifixión, es decir, dentro del pensamiento guaraní no existe la figura de que alguien se muere por nosotros y etcétera, etcétera. Para ellos, la cuestión de la salvación es algo que se logra comunitariamente, ¿verdad? Es decir, cuando una comunidad funciona bien, cuando la gente es buena, cuando hay espíritu positivo, es ahí cuando en vida una comunidad está en salvación, está en la tierra sin mal. Entonces, ese Owatá, digamos, ese trecho es parte de la filosofía guaraní. Entonces, al representar algo que no comprenden, lo hacen así nomás, ¿verdad? Y como esto es un ejemplo de eso. Y acá comienza cuando se descubrieron las partituras, ¿verdad? Con Hans Roth, el arquitecto que estaba restaurando, encontró una caja llena de manuscritos musicales y supuesto, él dijo que tenía que ser algo interesante porque él, cuando se fue a la sacristía, eh, vio un cajón y el padre le dijo, no, estos son papeles nomás, no sirve para nada. Y abrió y eran partituras de música que tanto tiempo se estuvo buscando y ¿entendés? Nunca se encontró. Y ahora él estaba frente a eso. Y acá está, por ejemplo, él en la foto con un ejemplar, con mi papá también, Luis Arán. Y así se encontró. Esta es la foto. Esta era la música que se tocaba, que estaba, por supuesto, copiada de generación en generación. Acá. Entra la figura más importante, ¿verdad? De este.
círculo, digamos, que es Domenico Cipoli. Él fue un músico de, nacido en Prato, que por supuesto fue uno de los más grandes organistas de la tradición italiana. Estuvo en la Chiesa del Gesù, tocó también en el Vaticano, pero por motivos que nadie sabe se une a la orden jesuítica y decide venir al Nuevo Mundo, y él se instala en Córdoba, en la estancia Santa Catalina, que era un seminario, y desde ahí él comienza a componer música para todas las misiones que se enviaban, copias a todas las misiones. Y acá, por ejemplo, esto es lo que en la Iglesia Católica aparentemente llaman misal, que la guía del sacerdote, ¿verdad? Cuando tiene que leer la misa. Y acá dice que después de este rezo se debe tocar el Beatus Vir Discipuli, es decir, inclusive están en los libros de iglesia su nombre, ¿verdad? Esencia de... Acá está un inventario, que obras del autor Cipoli 9, así que se menciona. Este es uno de los manuscritos que mejor se conservó, porque esta misa fue tan exitosa, tan exitosa en el sentido de que tan querida, que se copió en Potosí, una ciudad que era muy rica en oro, en plata, tenían mucho dinero, y copiaron esta misa y se conservó en el archivo de Sucre. Fue una de las primeras, una de las pocas cosas que se descubrió antes de chiquitos. Acá tenés la comparativa en la caligrafía de los indígenas, y abajo la caligrafía moderna, donde es como ellos iban copiando sus obras. Esto es caligrafía indígena, no es la caligrafía de Cipoli. Resulta llamativo, la de arriba es la de Cipoli, perdón, la de abajo es la indígena. Resulta llamativo eh, cómo es limpia una caligrafía de los indígenas, ¿verdad? Cómo tenía esa pulcritud de un trabajo casi sagrado, y no como la mayoría de nosotros, los músicos, escribir algo en un cuaderno es así nomás, ¿verdad? Y fea caligrafía, ¿verdad? Para ellos era algo casi como algo sagrado. Hay un pedazo también, Beatus Vir, que se fue popularizando, ¿verdad? Que tanto, esto es una caligrafía de Cipoli también, esto es una obra europea, la caligrafía indígena. Es decir, que tan popular fue la música de Cipoli que inclusive 100, 150, 200 años después de la expulsión de los jesuitas, los habitantes chiquitos recordaban la música de un maestro Cipoli. Y estos son los instrumentos que ellos tenían: un cello, el arpa, que el arpa hay que recalcar que fue traída por el misionero Anton Sepp, vino desde el arpa, trajo el de lo que sería actualmente entre Suiza y Alemania. Trae el arpa doppia, el arpa barroca, que posteriormente fue evolucionando hasta Félix Pérez Cardoso en el arpa paraguaya, instrumento nacional del Paraguay. Violines, o sea, son músicos chiquitanos, hace por lo menos, no están en los años 40, por ahí, mucho tiempo. Estos eran en aquella época como ellos seguían tocando. Este era el órgano, que estaba deteriorado porque nadie sabía repararlo, ¿verdad? Pero que afortunadamente se pudo restaurar. Y acá vemos a un músico ya tocando. Y esta es la única obra que se sabe que escribió un indígena, es decir, que está firmada por un indígena que se llama Julián Atirajú, que es un canon para dos violines inverso. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, alguien se para frente a mí y yo estoy aquí, estamos frente a frente, ponemos la misma partitura y comenzamos a leer. Uno lee para adelante y el otro lee al revés. Es decir, y en un momento nos cruzamos
y después damos la vuelta a la página y leemos otra vez y grabamos con sonido para Aquaria y es realmente hermoso de Canon. Ahí, he dado la vuelta. Y esta es un poco también la herencia, ¿verdad? De lo que quedó. Estos son los peteque que son famosos en Yaguarón, que tienen también 500 años de antigüedad, que supieron ellos asimilar los instrumentos que le trajeron los españoles, especialmente la caja, ¿verdad? Con sus mimbú, porque el mimbú es un instrumento sagrado entre los indígenas, que mezclar los ritmos militares españoles con su con su propia con su propia visión de la música, ¿verdad? Un fenómeno exclusivo aquí en el Paraguay. Esto, como dije, son los guaraníes ñandeva o los guaraníes occidentales, ¿verdad? Que también estuvieron en reducciones hace mucho tiempo y que después de la guerra del Chaco ellos se asentaron en lo que es hoy Santa Teresita, pegado a Mariscal Estigarribia, pero que también ellos recuerdan sus ritmos y recuerdan sus toques, pero tiene esa influencia dentro de todo, ¿verdad? Entre la música andina, la música barroca, que son también... Esto ya es parte de lo que sea la herencia, parte también los estacioneros, por ejemplo, que hoy en día es muy famoso, por ejemplo, dentro de unos días va a ser el 3 de mayo, el Día de la Cruz, y ellos cantan, que viene también de lo que eran las antiguas procesiones, las reducciones, y eso queda todavía en la memoria popular. Son, estos son músicos también actualmente en Chiquitos, en la zona de Chiquitos. Este es sonido para Acuaria. Más que nada, la historia es, trato de resumir lo más que puedo porque da para hablar 4 o 5 horas. De hecho que necesitas días para abarcar todo, pero traté de resumir y no sé si tienen algunas preguntas o... Yo quisiera hacer una consulta puntual. Eh, Dentro de lo que es sonidos para Aquaria, a qué se están dedicando actualmente, incluso ahora dentro del contexto de la pandemia? ¿O cómo surgió todo ese tema de los rescates a través de sonidos para Aquaria y cómo va continuando? Bueno, como mencioné antes, ¿verdad? El Sonido para Acuaria es el deseo de crear una orquesta hace por lo menos más de 30 años, ¿verdad? Pero nace, por fin, nace en el año 2017 y comenzamos a más que nada comenzar a editar todo lo que existe en cuestiones musicales, ¿verdad? De las misiones y comenzar a grabar también. Acá, por ejemplo, tenemos una partitura, ¿verdad? Que está editada, lista para trabajar. Por ejemplo, esta es una obra de Domenico Cipoli, no sé si se ve bien. Entonces, todo esto es parte de ese rescate. Estos eran manuscritos por partes, porque antes no existía la partitura y dirección. Y, por ejemplo, de los manuscritos comenzás colocando, ¿viste? El texto, las notas, a veces hay notas que están mal y tenés que corregir, partes que ya no existen y tenés que completar más o menos como crees que hubiera sido. Esa es una tarea que nos lleva meses. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa ya para dentro de 2 años. Por año tenemos un ciclo temático, ¿verdad? Este año van a ser las vísperas de San Ignacio, si la pandemia lo permite. De hecho que eso ya lo editamos hace 2 años y ahora estamos editando para lo que se va a tocar dentro de 2 años. Entonces, porque es un trabajo que requiere muchísimo tiempo, tiene que ser minucioso, es decir, y la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Por supuesto que golpea a todo lo que sea el sector artístico. Eso ya no hace ni falta repetir, porque la verdad que a mí personalmente me deprime cada vez que me acuerdo de eso.
Pero bueno, sobre esa cuestión nos estamos manejando bastante bien. Los conciertos que hacemos cuando de repente se habilita 75, 100 personas, se llenan, queda gente afuera o queda gente que no se pudo agendar. Es decir, la gente quiere escuchar, y no solo en Paracuaria, sino en todos los emprendimientos musicales que yo conozco, queda gente afuera. La gente necesita el factor artístico para aprender a enfrentar la vida también. Y fuera del aspecto de la música también, con respecto a todos los rescates que se está haciendo, ¿cómo vos estás viendo también, por ejemplo, el tema de los rescates, para informar un poco, para saber cómo es actualmente también, todo lo que es con respecto al arte sacro y también ya el rescate de la cultura nativa, de la cultura europea que llegó acá? ¿Cómo estás viendo ese rescate en general dentro de lo que quedaron de las producciones jesuitas dentro de la región en general? Bueno, por supuesto que el legado de las misiones jesuíticas es inmenso. Es decir, mucha gente mal llama artesanía, por ejemplo, a un arte, por ejemplo, a una cerámica, ¿verdad? Es decir, la gente dice, no, esto es artesanía o un tejido, ¿verdad? Todo eso es herencia también de las misiones, ¿verdad? Eso es arte dentro de lo que es una perspectiva, se puede considerar arte. Y dentro de lo que es el arte sacro, sí, hay muchas cosas que se conservan en iglesias, principalmente en la zona jesuítica. El Museo del Barro tiene un acervo muy grande de arte sacro, el Museo de Arte Sacro, el Museo Bulgarín, que estuvimos tocando el domingo pasado allí con Sonido Paracuaria, una visita guiada. Es decir, de que se conserva, se conservan. Lo que falta es, digamos, homologar todo eso que decir, ¿qué tenés vos? Ah, yo tengo esto, y decir, hacer un inventario universal de todo y comenzar a hacer un estudio profundo en comparativa, decir, ah, bueno, esta talla es de policromada de tal época, entonces vamos a compararle con esta que tiene este museo. Es decir, yo siento que entre museos de repente hay como diferencias y, ah, no, yo tengo lo mío, vos tenés lo tuyo, y entonces hay gente que tiene, por supuesto, alquilías del mercado negro. Es decir, el robo de arte es algo, un mal de nunca acabar, que sigue hasta hoy en día. Hace poco se robó, Hace poco, hace un año y algo en Santa Rosa se llegó a robar una puerta. sí, una puerta que tiene 300 años, que está trabajada en la época. Es decir, y hay gente, y el problema no es la gente que roba, sino la gente que compra, porque si la gente no comprara, no existiría, ¿verdad? Ese mercado. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que sí es que el único problema más grande ahora que estamos teniendo son dos. La iglesia de Yaguarón, que la sacristía está al borde del colapso, la situación es muy crítica porque se licita a una empresa, no, la empresa no sabe cómo trabajar con cosas antiguas o con madera de hace 300 años. Te dice el ingeniero, no, hay que sacar todo, poner madera nueva, etcétera, y hay cosas que no se pueden restaurar así a lo improvisado. Es decir, que requiere un estudio para, por ejemplo, la iglesia de Notre Dame, iban a usar madera del mismo bosque de donde se sacó la madera para hacer el entramado ese que lleva al techo, ¿verdad? Es decir, hasta ese punto llega la conservación. Y la iglesia de San Joaquín, que tuvo un derrumbe, porque es una iglesia hecha de adobe, una hermosa iglesia, una especie de ermita, que tuvo un derrumbe en una tormenta, y que no, le vamos a poner ladrillo nomás, que, ¿entendés? Son cosas que de repente así no se hace, ¿entendés? Y eso desde lo arquitectónico, desde lo musical, un poquito más sencillo, digamos, porque tenés el manuscrito, ¿verdad? La mayoría de los manuscritos están ya digitalizados. O sea, seguro tienen, porque, o sea, dijiste que como algunas partes no estaban completas, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que completar eso y cómo Y se hace. O sea, sí, siguen algunas,
Eso regla, sí, estructura, por supuesto. o improvisado y que suene bien, o sea, cómo se hace ese No, trabajo. justamente hay musicólogos que tengo varios ejemplos de libros, más que nada de otros países, ¿verdad? Bueno, yo completé esta parte de tal obra de Cipoli y es muy, por ejemplo, faltaba un solo de tenor y te completa y sonaba operístico, ¿verdad? Y no se cantaba así en esa época. No, generalmente se siguen ciertas normas, ¿verdad? Es decir, digamos, lo primero es la simetría, ¿verdad? Son obras muy simétricas, que si en este punto tenés esto, acá vas a tener esto, ¿verdad? Es decir, y si podés conseguir la parte de abajo, es mucho más fácil porque la armonización es más, a través de la armonía ya te vas guiando más o menos hacia dónde van las voces Claro, las y características de la época. los violines, o si tenés la parte de soprano, o por lo menos dos voces, y podés construir a partir de ahí la voz del tenor con el bajo y con los primer y segundo violines, ¿verdad? Pero si no tenés absolutamente nada, la verdad, muy difícil. Prácticamente lo único que se hace es copiar lo que se tiene y mostrar como ejemplo más que nada, porque hay cosas que lamentablemente son irrescatables porque no hay nada. Es decir, tenés una notita acá, tenés una notita de este y no se puede completar así. Es decir, sería poco honesto. eh, Al final va a ser una composición mía con cierto elemento tomado de, o sea, no va a ser original. Por supuesto hay gente que lo hace y respeto mucho a la gente que lo hace, ¿verdad? Pero mi línea de trabajo por lo general, la de sonido para Aquaria no va por ese lado, sino tratar de rescatar lo más enterito primero y después lo más, lo que está más deteriorado se mira con más detenimiento o se buscan en otros archivos más partes porque a veces, por ejemplo, si tenés una parte de violín y no tenés el segundo violín, es muy fácil escribir el segundo violín. Y Porque según tu pensamiento actual, porque, bueno, pertenecemos a una nueva generación ahora de jóvenes que estamos, la verdad, trabajando y tratando de continuar todo lo que se nos transmitió de antes. Creo que todo lo que vos tenés ahora te fue transmitido no solo por tu papá, sino también por otros maestros, también tus años de estudio que vinieron a través de documentaciones ya antiguas. ¿Cómo vos crees, según tu pensamiento, que, qué opinas? ¿Cómo esto se podría seguir preservando en general y qué crees que falta, que faltaría en todo caso para poder continuar con esto? yo veo un futuro muy positivo, la verdad. O sea, veo que cada vez la gente joven se está interesando, se está involucrando, es decir, y uno dice, o sea, más que nada la gente grande dice, ah, no, todo está perdido. O sea, yo veo un futuro muy positivo. O sea, lo que falta más que nada es, como yo dije, en el día de mañana tratar de unificar todo lo que hay, es decir, hacer un catálogo de todo lo que hay y que se pueda crear un fondo, un archivo, es decir, que se pueda también difundir, porque la gente no conoce por falta de difusión, es decir, los museos abren y no promocionan y a veces, ¿entendés? O, o porque tiene baja infraestructura, no pueden exponer y cosas así, ¿verdad? ¿Entendés? Y más que nada lo que falta es que en el día de mañana se eduque más en una perspectiva histórica, artística del Paraguay, es decir, que no todo en la música y en el arte paraguay es polka y guarania, ¿verdad? Es decir, también tuvimos esto, también es música indígena, también es música colonial, también es música de la independencia, es decir, tenemos muchas más cosas de qué hablar y qué investigar que lo que
hablamos e investigamos toda la vida. Es decir, nosotros, por ejemplo, creíamos que los mitos, ¿verdad? Por ejemplo, por citarte, famosos, los hijos de Tahuiquerená, ¿verdad? El de Yuyagua, eso, nada, no, eso es cultura guaraní, no tiene nada que ver con la cultura guaraní, ¿verdad? Es decir, la cultura guaraní comienza desde otro lado, ¿verdad? Desde un gran padre que en una niebla primigenia comenzó a visibilizar el mundo y que la cuestión, por ejemplo, religiosa, está muy ligada a una cuestión comunitaria, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos ideas muy erróneas, es decir, y por supuesto tenemos muchísimas familias lingüísticas acá en el Paraguay, en el Chaco hay muchísimas diferencias étnicas que uno si se pone a ver en cada uno es decir, no todo es el guaraní, tenemos muchas lenguas también, aparte del guaraní y el castellano, y tendríamos que comenzar a ver, a preservar no solamente lo folclórico, sino también lo histórico, ¿verdad? Lo que fue parte de nuestra historia y con una mirada crítica siempre, es decir, siempre ser objetivo, siempre tener espíritu crítico y de construcción, ¿verdad? Claro. No, no decir, ay, esto fue lo más grande de la humanidad, pero tampoco decir, esto fue, esto fue malo, o decir, pasó y pasó. Entonces, en el futuro tenemos que comenzar a proyectar algo nuevo, algo diferente, que sirva de aprendizaje, ¿verdad? Y eso es algo de lo que estamos tratando también de hacer en la Miretada, de cómo construir así un catálogo histórico, cultural, artístico, de todo eso de lo que nos enseña en la escuela, ¿verdad? Que es nuestra fuente principal de información, de conocimiento hacia nuestro país, todo lo que sabemos de nuestra cultura y qué sé yo. Eh, entonces, cómo salir de esa estructura tradicional e ir incursionando en esos aspectos que son importantes, que forman parte de lo que es Paraguay, pero no se habla tanto, y también incitar curiosidad para que la gente también se informe, ¿verdad? Eso es muy positivo y me pone, la verdad, bastante contento y por supuesto que me hayan invitado a conversar. Salgo con nuevas cuestiones que trabajar. Y justamente para finalizar, también hablando de esto, yo creo que el futuro artístico acá en Paraguay es muy positivo, ¿verdad? Yo creo que vamos por buen camino. Independientemente a qué políticas tenga el Estado respecto a la conservación, respecto a lo cultural, yo creo que si nos juntamos, ¿verdad? Podríamos comenzar a generar un cambio interesante, es decir, hacia un pueblo más inteligente, más culto, más pensante, Claro. que tenga herramientas para afrontar la vida, porque el arte enseña en cierta medida a comprender los aspectos de la vida, no solamente este arte barroco guaraní, ¿verdad? Sino todo el arte en sí se cuestiona y a través del fenómeno artístico esa, trata de dar una respuesta o una nueva pregunta. Entonces, el hecho de consumir arte, por supuesto, es algo que hace crecer al ser humano. Entonces yo creo que es bastante interesante y positivo. Yo creo que el futuro va a ser muy positivo. Tengo esa esperanza. Muchísimas gracias, Ian. No sé si tenés algunas últimas palabras, Marcelo, como para ir cerrando también. No, la verdad que estoy bastante agradecido por esta oportunidad y también por hablar con alguien bastante interesante como Ian. Y la verdad que esto representa mucho el tema de nuestra generación y juventud actual, cómo se está moviendo por lo que sí le importa por nuestro país y por la región. Y la verdad que fue bastante llena de, llena de frutos esta charla.
porque la verdad es que hablaste de puntos bastante importantes sobre el tema principalmente el choque que tuvieron ambos, ambas culturas en sí en general. Y lo que me pareció nuevo ahora para mí, el tema de cómo se veía el barroco guaraní desde otros puntos, o sea, por ejemplo, ver la música de la arquitectura y otras cosas, eso fue algo genial, bastante genial y qué bonito la verdad de haber hablado. Y muchísimas gracias la verdad, Ian, por tus palabras y la verdad que faltan más personas así como vos y creo que así como decís, vamos por buen camino para los que nos predisponemos a seguir este trabajo de investigación, a seguir difundiendo principalmente y aportando en ese sentido para que se siga preservando. Creo que de esa forma es la forma más rápida de poder mantener nuestra cultura en general. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme nuevamente y bueno, ya estaremos conversando con más tiempo sobre distintos temas. Sí, sí, hay muchísimos temas ahora nuevos. También por ahí salen nuevas ideas para el podcast. Eh, entonces, bueno, nos vamos despidiendo. Nos vemos la semana que viene, como todos los viernes, con un nuevo episodio también. Estén atentos porque se viene un especial en la Minetada por el mes de aniversario, que es el mes de mayo justamente. Entonces, una vez más, gracias Ian por tu tiempo, por tu compartir, de verdad muy enriquecedor. Gracias Marcelo también por tu participación y nos vemos. Nada. Chao, chao, chao.